Hola Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, Monse, ¿y tú? Bien, bien también. Pues aquí continuando con lo que ofrecimos y que compartimos también, de hablar en esta ocasión de grupos en general, vamos a plantearlo así, grupos de apoyo, si es que son de apoyo, que pueden tener quizá distintas formas, ya sea capacitación, formación, como tal, grupos de apoyo emocional, en fin. Y bueno, esto lo conversábamos en lo informal a raíz de este caso muy sonado por ahora, donde dan 120 años de prisión a su principal líder, esta de Nexium, ¿no? NXIVM, que inicia precisamente como una propuesta, un grupo para que las personas tuvieran un buen liderazgo, fueran exitosas, en fin. Y bueno, todo esto va derivando en una serie de situaciones que caen desde luego en lo criminal, en cualquier cantidad de asuntos ilícitos y de abusos. Y fíjate que yo tengo por acá un dato de la Red de Prevención del Sectarismo en España, que habla que en estos grupos hay manipulación psicológica, control de la personalidad, ruptura de las relaciones afectivas anteriores, explotación laboral, modificación de las relaciones sexuales y de los hábitos alimenticios y del sueño. Son algunas de las prácticas utilizadas en las sectas destructivas o coercitivas que provocan en los adeptos la dependencia total de ese grupo, normalmente de estructura piramidal, donde por encima de todo se sitúa la figura de un líder carismático autoproclamado. Entonces, en lo que yo me quedo pensando es, y creo que esto también lo hemos platicado nosotras, como en la búsqueda de la aceptación, del afecto, del amor, pues buscamos quien nos lo dé y cómo puede estar increíblemente bien disfrazado, ¿no? Venderte la idea de que vas a ser exitosa, que te va a ir bien, que tenían incluso, según esta serie que anda por ahí en alguna plataforma, cursos sobre lo que es ser mujer, ¿no? Lo femenino, sobre las relaciones de pareja, sobre el poder, y donde creo, Silvia, que la línea es muy delgada, es un cabello entre lo que puede ayudar a crecer a la persona, a fluir, pero se da una manipulación tal que se llega a una situación de dependencia muy, muy especial y difícil. ¿Cómo ves Sí, a tú? mí sí es muy interesante. Yo les recomiendo ver la serie que está, en algún canal de cablevisión Así o es. por demanda. Si lo Sí, piden por en demanda, lo ven. HBO es en la cadena, ¿no? En En HBO. HBO, pero en el sistema que tenemos muchos, si lo piden en demanda, porque igual no está esto de pedir on demand, Ajá, sí. este, les va a aparecer para que lo vean a la hora que ustedes quieren. Este, es muy interesante porque, como dices, es un grupo que este hombre liderea y que es un hombre muy inteligente, como muchos psicópatas y sociópatas, ¿sí? Y entonces se vale mucho del conocimiento que sí hay con respecto a cómo, como ser humano, fortalecer tu persona, resolver tus conflictos emocionales y ser feliz, ¿no? Vivir feliz, exitoso. Pero me llama mucho la atención la serie porque está hecha, ellos grababan absolutamente todas sus interacciones. Entonces está hecha por los que estaban más cercanos a él, que habían grabado todo eso y que habían creído en él ciegamente, pero que llega un momento en que se dan cuenta quién era este hombre Ranier, Uh de -huh. todos sus manejos, y entonces usan esas grabaciones para hacer esta serie, este documental, porque es más que Es nada un un documental. documental, y ir mostrando la evolución de lo que va pasando en el grupo. Y entonces ahí vemos esto que dices, había conocimiento de mucho valor, pero otro estaba sesgado por este mismo hombre que empieza, sobre todo, siento yo, en las relaciones afectivas y en las relaciones, como dices, de hombre y de mujer,
porque ahí va manipulando y es muy cariñoso y es muy afectuoso, y además él varias veces dice, eso yo lo soluciono, eso yo puedo con eso. Y todos le van creyendo, porque muchos de ellos es gente muy preparada, muy Sí. segura de sí misma, ya tenían éxito en sus carreras, y sin embargo, hay una de las características que dicen de la gente que se deja enganchar en esto es la inseguridad. ¿Quién no va a tener inseguridad en un mundo que queremos una solución que nos haga felices a todos? Creo que ese es el gancho básico. Sí, incluso, bueno, esta serie se llama The Vogue, ¿no? El voto, algo así, más o menos The sería Bow, The Vogue sí. la traducción. Y sí, además, fíjate, no solamente era como vender la idea de felicidad y de seguridad para la propia persona, en fin, o en relaciones de pareja, sino incluso Uh-huh. vender la idea de cómo podía, en el caso de México, por ejemplo, en la influencia que tuvo aquí en nuestro país, cómo acabar con la violencia. Y que él decía, yo les puedo decir cómo acabar con la violencia. Y que estas personas ciertamente estudiadas, con preparación, se la creyeron, ¿no? Uh-huh. ¿Qué se pone ahí en juego, Silvia? ¿Tú cómo ves? Yo creo que se pone un anhelo muy grande que tenemos muchas generaciones del presente de cambiar el mundo. Y eso es lo que él de alguna manera ofrece. Y hay un método que le funciona para ayudar a la gente y a la gente le está funcionando. Entonces, creer en esa ilusión, en ese anhelo, pues claro que te hace comprar el asunto, no importa la preparación que tengas. Creo que también hay una parte de fascinación que un personaje como estos maneja. Si tú me prometes un paraíso y me prometes que voy a ser feliz, pues yo me fascino, no solo con la idea, sino me fascino contigo. Y vemos que hay muchos grupos que van funcionando como sectas. Y en esa fascinación, esto que leías en un principio, Sí. pueden ir dejando familias, carreras, trabajos, porque hay una fascinación de que he encontrado al final, por fin he encontrado como el grupo que yo andaba buscando, ¿sí? Como alguien que me guiara en ese camino y que me diera esta paz, ¿no? Sí. Sin embargo, creo que bueno, ahí hay como una desconexión de la persona consigo misma y por eso busca que alguien de fuera le venga a decir lo que tiene que hacer o cómo es el mundo o cómo acabar con la violencia. Y comentábamos antes de iniciar a la grabación, Silvia, de algunas características que tienen las personas que pueden ser más vulnerables. Antes de que compartas eso, quiero hacer mención aquí de un par de ejemplos de testimonios, en este caso de esta red. En España dice Ana, su nombre falso, dice que ha conseguido abandonar la secta en la que estuvo presa 14 años. En un momento de su vida con 26 años, todo se vino abajo, ruptura de pareja, crisis existencial y laboral y problemas familiares. Y dice ella, me sentía sola, triste, sin apoyos y al entrar allí pasé a estar muy arropada. De cada charla y de cada sesión de terapia que me iba, el líder salía fortalecida. Me hizo sentir bien en un momento muy complicado para mí. Me repetía lo maravillosa y especial que era, me decía lo que yo quería oír. Relata esta persona que ahora tiene 46 años. Fíjate que es una especie de enamoramiento, ¿sí? Sí, Claro, ¿verdad? sí, y además esto, ¿cómo lo vas describiendo de acogida? Como esa contención afectuosa, incondicional, donde te ves reconocida o reconocido en todo tu esplendor, donde alguien te quiere, te estima, te valora. Y esa es la carencia que tenemos muchas veces de origen, ¿sí? Otra vez esta valoración del mundo que hacemos a los seres humanos que está tan chueca, llena muchas veces de discriminación, de menosprecio, justamente tiene que ver con algunas de las características de las personas que se enganchan en estos grupos. Inseguridad no reconocida conscientemente, bajo valor personal,
escasa tolerancia a la incertidumbre. Fíjate qué interesante. Aquí es alguien que me da seguridad y que entonces yo ya me siento en un lugar seguro. La habilidad afectivo-emotiva, es decir, como muchos cambios emocionales, como muy de pronto inestables, una gran necesidad de autoafirmación, escasa tolerancia a la frustración. Y yo creo que también gente que ha vivido mucha frustración. ¿De qué manera, Silvio? ¿Cómo lo relacionas? Un poco con lo que decías tú de gente que ha vivido situaciones muy duras, traumáticas, ¿sí? Y entonces se queda como muy tocada con esto y es gente que quiere o controlar de alguna manera situaciones y entonces tiene muy poca tolerancia a la frustración porque trae el dolor a flor de piel, el enojo a flor de piel, se vive como víctima incluso y se ha quedado ahí estacionado. Entonces es muy fácil que traiga tanta frustración que alguien que viene y le da todo el amor y el acogimiento, al menos aparentemente, pues logre enganchar por ahí esta intolerancia, ¿no? Sí, y que puede ser, es increíble, ¿no? Las distintas formas que puede tomar esta manipulación y que desde luego a veces es con esta promesa de amor, de acoger, pero también con esta promesa de que la persona se va a fortalecer o que va a adquirir poder o que va a vencer de una vez y para siempre sus miedos. Recuerdo una escena que apenas vi ayer el último capítulo de la serie, en donde él a una chica le dice, tu problema es que no enfrentas al mundo y tienes que mostrar tu valor y de una vez tienes que ser valiente. Ve a ese charco, a un charco de agua en la calle y bebe del agua. Y ella va y bebe el agua del charco en la calle, ¿no? Y además él se lo pedía no amablemente ni amorosamente, sino con este doble mensaje y juego de que si hacía esto, ella iba a poder como zafarse de lo social y ser ella misma, Silvia. Superarse, ¿no? Si lograba vencer esa intolerancia, Sí, ¿no? sí, Sí, me hace todo el sentido, porque además, fíjate, por otro lado, hablan también de personas que han vivido un estilo de educación sobreprotectora y Mira. entonces quieren seguir sintiéndose pues en un lugar privilegiado y ahí lo encuentran con alguien que es como un gurú, finalmente, alguien mesiánico, ¿no? Sí. Entonces, también buscan la protección de un líder. Y eso me parece tremendo porque si esta domesticación de este tipo de cultura, lo que busca es que busques un líder, que siempre Así te es. sientas seguro si el otro te da el banderazo. Así es. Sí, Así es. y entonces eso es un elemento central también. Sí. Fíjate que se habla en este tipo de grupos de tres fases: captación, adoctrinamiento y retención en estos grupos, y que estas sectas coercitivas agotan física y psicológicamente al adepto para que la manipulación sea más efectiva. Y bueno, les cansaban incluso de actividades socialmente aceptadas y aceptables como el deporte y como irse de vacaciones y como concursos de natación. Entonces, de verdad qué importante, Silvia, estar como muy atentos a estas cosas donde se nos vende la felicidad, la seguridad, el amor a través de una persona, de este líder, ¿no? Porque finalmente el objetivo y todas las ganancias en todos los sentidos son para el líder. Claro, por eso te digo que me recuerda mucho al enamoramiento, porque si te fijas lo que estamos describiendo de manipulación, estas tres que dijiste, se parecen muchísimo a lo que puede pasar en una relación de pareja. Claro, captación, Te, adoctrinamiento y retención. ¿Qué asociaciones hace, Silvia? ¿Te fijas? Pues es Sí, que si lo claro. vemos más a fondo, Sí, 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 tenemos un claro. mecanismo tan terrible social y emocional Sí, creado como como diría Nietzsche, esta conciencia de rebaño, sí, ¿sí? Y sí, ahí qué están interesante. varios elementos, ¿no? Nos captan
Luego, ¿qué dice el segundo? No, está buenísimo. Captación, Captas. adoctrinamiento y retención. O sea, primero Sí, te enamora, ¿no? La claro, claro. situación, que es esa captación con todos mis encantos, y Sí, luego te van adoctrinando, es que tú, y es que vas a hacer, y es que no sé qué, y sí, luego ya no te puedes escapar retener. porque yo te he dado tanto que Claro, ¿cómo me vas a decir que no? Y entonces, y además hay esta manipulación de volver siempre a las mujeres del grupo rehenes sexuales, esclavas sexuales, que fue lo que sucedió en sí, este grupo, ¿no? Y sí. claro, unas empezaron ahí a parar la antena y otras se dejaron someter y además estaban encantadas. Sí, yo creo que aquí está esta parte que decíamos de sentirse amada y de sentirse querida, ¿no? Y Sí, fíjate, de los adeptos, un rasgo común que aquí señalan es como la vulnerabilidad, pero me parece que habría aquí también, como luego hablamos de los conceptos, ¿no? De la vulnerabilidad, eh, planteándola como la persona que no está plantada en sí misma, y entonces sí creo que es un terreno fértil para caer con estos encantamientos prácticamente, Silvia, ¿no? sí, porque además fíjate, otro de los rasgos es disposición a dependencia afectiva de personas con autoridad. Estas miradas que hemos desarrollado en nuestra cultura de jerarquías, de quién es más importante. Yo cuando alguien presenta a quien sea y dice, tenemos una persona muy importante, pues que no todos somos Por importantes, no pueden supuesto, presentar claro. a alguien como tenemos hoy a alguien que ha hecho un trabajo magnífico en tal y cual cosa y nos da mucho gusto recibirlo. No, tienen que, ese tipo de discursos que usamos todos los días, delatan mucho esta jerarquización de mirada que nos atrapa con aquel que le otorgamos esa autoridad y ese poder. Y nosotros nos lo restamos, claro. Claro, no, yo creo que es fundamental esto que dices, estamos dando nuestro poder a alguien más. Y un poco como para ir cerrando, Silvia, creo que sí, a manera de alerta o simplemente de tenerlo presente, los expertos dicen que normalmente es un familiar o un amigo el que introduce a un nuevo adepto en este tipo de grupos, por lo que la Mm. percepción de riesgo o peligro es mucho menor. Se les llama cazadores a los que introducen en el grupo sectario a nuevos fieles. El anonimato que ofrece la Internet también convierte a la red en herramienta básica de captación. Entonces, tener mucho cuidado, Silvia, ¿no? De estar buscando afuera la seguridad, el reconocimiento de mi persona, porque es como escuchar campanitas y caer muy fácilmente en algo que nos puede llevar a la destrucción, como fue el caso de las víctimas de esta red, ¿no? Sí, sí, como yo la reflexión es, registremos más claramente el hambre de amor que tenemos, porque Sí, si lo reconocemos y nos damos cuenta, todo lo que estamos haciendo para tratar de solucionar ese hambre, podemos ahí descubrir cosas que van muy contra nosotros. Y claro, entonces saciar nuestro hambre de una manera muy distinta, ¿sí? Hoy veía a alguien que andaba deprimido y ya había, lo que hizo fue, bueno, pues estar en sesiones de terapia, pero, por ejemplo, empezó a hacer mucho ejercicio adecuadamente. sí, Y eso le alimentó de una buena manera, porque es un estímulo hasta para las hormonas, por ¿no? supuesto, sí, Y para liberar también emociones, cuando vas haciendo ejercicio, te van cayendo 20 muchas veces. Entonces, ese hambre tiene muchas maneras de alimentarse que nos hagan bien y no caer en garras de gente así. claro, claro. Qué importante, Silvia, ¿no? Me gusta mucho este remate que das y en verdad es nuestra responsabilidad alimentarnos a nosotros mismos en el sentido amplísimo de la palabra. Sí, amplísimo. Sí. Me voy a ir a comer unos tamales ahora. Ajá. Ah, bueno, yo un pastelito se me antojó de preferencia de chocolate. Está muy bien. Pues muy Hasta la bien, Silvia. próxima, Hasta la Monse. próxima y bueno, pues a no andar buscando grupos así, estar muy Ok. atentos, ¿verdad? Gracias, nos Gracias a ti, vemos. Silvia. Nos vemos Bye. pronto. Bye.